Muy bien, queridos oyentes, estamos nuevamente de vuelta a nuestro programa La Familia Todo un Cuento. Ahora estamos en esta sección de nuestro magazine. Ay, mijito, si yo le contara. Con la presencia de Julián Ramírez Zuluaga y de Viviana Herrera. Ellos hacen parte del movimiento Vía Pacis, son los responsables para América Latina y el Caribe y pues más concretamente también aquí en nuestra ciudad Armenia y en el Quindío. Y queremos preguntarles a ellos que nos compartan desde su punto de vista familiar cómo ha sido la experiencia que han tenido con la palabra de Dios en este manejo de la espiritualidad. ¿Vamos primero con Julián o Viviana? Bueno, vamos primero con Julián. Muy buenos días a Julián y a todos los oyentes de La Voz de la Esperanza. Como decía usted, somos una pareja de esposos, llevamos ya 14 años de vida matrimonial, tenemos un hijo de 12 años, Juan Diego, y hemos tenido esta llamada del Señor hace ya más o menos 12 años a abrazar esta espiritualidad de la asociación Vía Pacis. Qué bueno que podemos participar hoy de este espacio con la familia. Bueno, creo que con mi esposa hemos experimentado la acción de Dios en nuestro matrimonio desde su palabra. Cuando nosotros nos casamos nos dijeron que el matrimonio era de 3 y entonces descubrimos que era entre la pareja y Dios. Una pareja católica busca siempre la bendición de Dios para su hogar y no solo en el momento del sacramento, sino que hay que alimentar continuamente esa relación con Dios. Nuestra experiencia fue progresiva con la palabra. El movimiento nos ha ayudado mucho a acercarnos a ella, a conocer cuál es el proyecto de Dios para la familia a través de la palabra. Nosotros hemos descubierto que del Génesis al Apocalipsis, los 73 libros de la palabra de Dios hacen propuestas muy concretas para vivir unidos a Dios desde la familia. Y algo muy bello es que hemos ido aprendiendo poco a poco a que la palabra se pueda encarnar en nuestra cotidianidad. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino desde nuestras mismas vivencias de la cotidianidad podemos encarnar la palabra. Hemos iniciado pues a estudiarla. Tuvimos la oportunidad de participar de algunos cursos bíblicos para poder comprender mejor la estructura, la forma en que está presentada la palabra de Dios. Y yo creo pues con Vivi coincidimos que el primer paso que dimos fue empezar a leerla todos los días, a que no pase un solo día de nuestras vidas sin acercarnos a ella. Y empezamos una experiencia muy bella de la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Fuimos aprendiendo poco a poco cómo podemos volver concreta la palabra de Dios, cómo llevarla a nuestra vida a través de la Lectio Divina. Pero antes de ese encuentro con la palabra de Dios, habían muchas dificultades en las vidas de ustedes, o sea, problemas de pronto de incomprensión, de intolerancia que afecta a los matrimonios, que como que al principio se nos acaba la ilusión y parece que es que ya como que no nos entendemos, es mejor que nos abramos y cada uno por su lado. ¿Por qué no nos cuentan un poquito acerca de eso antes del encuentro con la palabra de Dios? Cuéntanos, Viviana, tú por favor. Bueno, buenos días para todos. Desde el inicio de nuestra relación, pues nosotros vivimos un tiempo primero en unión libre, ¿cierto? No le veía al inicio como la importancia del sacramento del matrimonio. Lo que decía Julián es muy cierto. Cuando uno está como fuera de las manos de Dios, que no vive el sacramento, pues suceden muchas cosas. Y veíamos que en nuestra relación eso era lo que estaba pasando. Vivíamos muchas situaciones de conflicto que hasta el punto de decir, bueno, ya no más, sigamos con otras cosas. Pero la palabra de Dios nos ha ayudado a través de una familia, también de una pareja de esposos que empezaron a decirnos, bueno, confíen más en Dios, en la palabra que se presenta para cada día, y lo iniciamos a hacer. Y hemos visto pues que Dios se manifiesta en todos los momentos de nuestra vida familiar. Y desde ese mismo momento iniciamos con la lectura orante de la palabra todos los días. En lo posible la hacemos pues en pareja o en familia, pero si no, es el compromiso personal de cada uno orar por el otro. Bueno, sí, como decía Viviana, nosotros fuimos haciendo un proceso de vida familiar. Por circunstancias personales tuvimos un tiempo, un año, fue precisamente de convivencia
en Unión Libre y fue un año muy complicado. Aunque conocíamos la palabra, pues no éramos tan asiduos en ese tiempo en que estuvimos así, sin el sacramento del matrimonio. Pero con la preparación ya del cursillo prematrimonial y también con la asesoría de algunas personas de nuestro movimiento, nos fueron haciendo entender la importancia de que una pareja católica escuche la palabra de Dios, cuál es el proyecto de Dios para la familia. Y claro, nosotros antes vivíamos, como viven todos los hogares, situaciones de incomprensiones, de dificultad. Lo raro es que no tengamos las herramientas espirituales inmediatas para poder recomponer la unidad, el perdón, la reconciliación. Y yo creo que la cercanía con la palabra de Dios, por ejemplo, recordamos un texto que nos marcó mucho, que no se oculte el sol en vuestro enojo, nos dice la palabra de Dios, es decir, que no se vayan a dormir bravos, que no se vayan a la cama sin reconciliarse o sin por lo menos decirse una palabrita de cariño si algo sucedió durante el día. Y así, de manera muy sencilla, muy práctica, empezamos como poco a poco a dejar que Dios actuara en su palabra. Y un día escuchamos una frase muy linda que dice que la palabra de Dios, como la lluvia, cae sobre la tierra y no vuelve y no retorna a Dios sin que ella dé fruto. Poco a poco hemos ido experimentando frutos de la lectura de la palabra de Dios y también de la vida sacramental y de otros mecanismos, otras herramientas que la Iglesia nos propone a la familia. Algo que es muy usual, que es muy normal y sobre todo, perdóneme Viviana y las señoras que nos están escuchando, pero por lo general las señoras se enojan y guardan silencio 3 días. Y eso es algo que afecta a nuestra relación. Eso me pasa a mí también, o me pasaba a mí también personalmente con mi esposa, hasta que también tuvimos ese encuentro con Dios y nos dimos cuenta que estábamos por el camino equivocado, pero uno sin las herramientas adecuadas y sin la orientación de la palabra de Dios, verdaderamente que se enoja y guarda silencio 3 días, y eso no sabe uno el daño tan grande que le hace, porque se va llenando uno de rencores y de odios. Sí, Julián, es cierto lo que tú dices, aunque ya no guardamos silencio 3 días, sino que lo que decía Julián de la palabra que nos ha impactado, de que no se termine el día sin que hayamos estado reconciliados. Uno de nuestros asesores espirituales nos decía, puede ser la última vez que usted lo vea vivo, y si se va a dormir enojado, ¿cómo va a hacer pues para volver a reconciliarse? Entonces es algo que nos debe marcar a cada uno de nosotros, estar reconciliados, a pesar de las dificultades, tratar de buscar la mejor manera de estar en gracia de Dios. Julián, ¿quieres aportarnos algo, por favor? Claro que sí. Nosotros, como dice mi esposa Viviana, en ese proceso de encuentro con la palabra, fuimos encontrando algunos textos muy bellos, por ejemplo el de Mateo 7:26, el que habla: quien escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Fuimos entendiendo poco a poco a través de esta palabra de Mateo 7:26 cómo hay que construir la casa, la familia sobre la roca firme que es Cristo. Y nos encontramos un texto de nuestro movimiento que sea la oportunidad también para promocionarlo aquí en este espacio, que se llama La Biblia en la vida de la familia, donde de una manera muy práctica nos enseña cómo vivir la palabra en la cotidianidad, cómo el momento de la mesa es un momento en el que compartimos el almuerzo en familia, cómo desde la palabra de Dios nos enseña a vivir esos momentos de la vida familiar, el abrazo, la bendición, la despedida. Es un libro bien bonito que se llama La Biblia en la vida de la familia y que lo pueden conseguir aquí en la diócesis. Y a propósito de lo que tú dices, ¿cómo de una manera práctica una pareja que está empezando, una pareja que está en dificultades, una pareja que está bien pero que ya lleva muchos años de convivencia, cómo pueden hacer para diariamente acercarse a la palabra de Dios y que no se vuelva algo aburrido, sino que antes sea un motivante para que el día sea más llevadero? Bueno, hoy la gente quiere estar en forma y vamos a un gimnasio, hacemos algunas actividades diarias físicamente, ¿cierto? Podemos decir que entrenarnos en la lectura de la palabra es todo un gimnasio espiritual para una pareja que está iniciando, que tiene dificultades. ¿Cuál es el primer paso? Abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Siempre que nos acerquemos a la palabra hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender las palabras
del Señor. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos lo explicaría todo. Y hoy en día la iglesia nos ofrece muchos medios. Por ejemplo, está el librito de 5 minutos en familia. A nosotros nos ha servido también mucho ese libro, porque tiene prácticamente el esquema de la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Viene el texto bíblico, viene una oración, y de la palabra sacamos un compromiso para vivir la palabra cotidianamente. Y de allí nos alimentamos para el recorrido largo que tenemos del día. Exacto. Así es. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes, Viviana y Julián, para involucrar a sus hijos o a su hijo, concretamente en este caso, en el movimiento? ¿Cómo participan los hijos del movimiento Vía Pacis? Bueno, es complicado hoy en día que los jóvenes como que le sigan el ritmo a los padres en cuanto tiene que ver con la religión. Y ha iniciado con nosotros prácticamente desde que estaba en el vientre materno, ¿cierto? Hemos empezado como a contarle de Dios, antes de que, digámoslo así, él entrara en comunión directa con él, con la primera comunión. Empezábamos desde el vientre materno a hablarle de Dios, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, pues ellos también tienen la necesidad de irse identificando. Pues al principio Juan Diego nos acompañaba a todos los encuentros de comunidad, pero veíamos que a veces se cansaba, se fatigaba. Entonces no insistíamos tanto en que asistiera, sino que darle ese ejemplo para que él se contagiara y él pudiera seguir por sí solo. Hoy en día los jóvenes, más que palabras, más que sermones, necesitan es el testimonio de los demás, ¿cierto? Entonces hemos iniciado con Juan Diego ese proceso de que él vea lo que nosotros practicamos, de que él sienta que lo que nosotros decimos lo vivimos. Y así ha empezado también a decir, bueno, yo quiero ir al encuentro hoy, quiero estar con los jóvenes de la comunidad, quiero conocer un poquito más, présteme algún libro para leer. Y hemos visto que es mejor así, a que obligarlo a ir a los encuentros o hacerle sentir de que era necesario que estuviera allí. Entonces hemos iniciado de una manera tranquila, dejándolo también su espacio, pero hemos visto que ha sido muy fructífero esta experiencia que estamos haciendo con él. Pero la clave fue involucrarlo desde que estaba niño. Sí, esa fue la clave, claro. Empezamos a contarle, en torno a nuestro movimiento también tenemos el espacio de los niños, entonces veíamos que las catequesis o las charlas de formación que dábamos para los niños eran muy interesantes y empezamos también ahí a decir, este es el espacio para los niños, decimos nosotros a bajar el texto de Dios, ¿cierto? Ponerlo al nivel de los niños para que de una manera práctica y sencilla ellos también entren en ese contacto con Dios. Viviana, ¿y Juan Diego también hace parte de la oración diaria? Sí, Juan Diego también hace parte de la oración diaria. A veces él es el que nos recuerda, hagamos la oración que no la hemos hecho. Juan Diego tiene el sentimiento de orar por los demás. Cuando alguien está en dificultad dice, mami, recordemos orar por el niño de la escuela que me pidió oración, por la abuelita de tal niño. Entonces hemos visto de que muchas veces él nos da un gran testimonio de la oración por los demás. Quienes están escuchando dirán, no, ese niño, eso mejor dicho. Oiga, pero es un niño normalito, tremendo, como decimos por acá en las familias, es una papeletica completa. Pero pues, no sé, Dios va haciendo como su obra. Nosotros en el movimiento vivimos la liturgia de las horas, nos proponemos por lo menos las laudes, y ese es un encuentro ya con la palabra, porque la liturgia de las horas está compuesta por los salmos, por cánticos, ¿no? Toda la liturgia de las horas son textos de la palabra, y entonces rezamos la liturgia de las horas, y en la noche las completas antes de irnos a acostar. Y no sé, los niños de escuchar quedamos aterrados de que él se aprendió, por ejemplo, el cántico de Simeón, que es el cántico que uno hace antes de irse a acostar en las noches. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, y él ya lo recita y ya pide que lo hagamos en la noche. Entonces hay que ir con mucha paciencia. Yo sé que hay papás que nos están escuchando y dirán, no, estos hijos un poco tan difícil, tan complicado contagiarlos, animarlos del tema espiritual, porque hay papás que nos cuentan, sufren por eso, dicen, mire, pienso que hay que ir con calma, hay que hacer como Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y poco a poco con el ejemplo. No es que seamos pues los super papás que demos el ejemplo todo el tiempo, porque
hoy en día los jóvenes y los niños lo cuestionan a uno y eso tiene uno que cuidarse mucho y ser coherente, porque ellos no, como decimos, no tragan entero, y más en temas religiosos, en temas que son de comportamiento y de conducta. Entonces la clave para los muchachos y para los papás que tienen a los hijos y quieren involucrarlos es paciencia, testimonio y oración. Sí, nosotros claro. Los papás tenemos que hacer cosas por nuestros hijos, involucrarlos en esto desde el principio, porque si los dejamos, como muchas personas equivocadamente dicen, no, es que yo lo dejo a él hasta cuando él tenga conciencia y que él decida, de pronto ya es muy tarde y ya le van a coger pereza a las cosas del Señor. Estamos de acuerdo, Julián, sí. Bueno, vamos un momentico a unos mensajes interesantes y más adelante volvemos con Viviana y con Julián Ramírez, que nos seguirán acompañando un momento más en nuestro programa. Ya regresamos. El nombre del